Hablaremos primero de auditorías energéticas. Me vais a permitir que lea, ya sé que esto va contra la buena praxis de la presentación, ¿no? Pero me gusta leer en este caso la definición formal y normativa de lo que es una auditoría energética, porque yo creo que deja muy claro el alcance de lo que se entiende por auditoría, ¿no? Si me permitís, pues leo la definición según la directiva europea, ¿no? Después traspuesta a normativas españolas también. Es que es un procedimiento sistemático para obtener conocimientos adecuados del perfil de consumo de energía existente de un edificio o grupo de edificios, de una instalación industrial y o de un servicio privado o público, determinar y cuantificar las posibilidades de ahorro de energía rentables y elaborar un informe al respecto. Básicamente, ¿qué quiere decir este? Me permitís definiciones un poco rollo, ¿no? Básicamente quiere decir que una auditoría lo que tenemos que hacer es primero planificarla, ¿no? Básicamente son 4 bloques que los vamos a ver después. Una planificación, un registro de medidas, ¿no? Un análisis de esas medidas para intentar ver posibilidades de ahorro. Al final la auditoría lo que busca es siempre intentar proponer alguna. Luego otra cosa es si lo consigues o no lo consigues. Pero obviamente la auditoría debería estar siempre enfocada a alguna propuesta de ahorro energético, ¿no? Básicamente buscando la eficiencia energética, ¿no? Recordar, porque siempre lo recordamos y lo recordamos, pero está bien recordarlo, que eficiencia energética es producir lo mismo, conseguir el mismo beneficio, el mismo producto, ¿no? Con el mínimo recurso energético. Eso es eficiencia energética, ¿no? Y luego, además, elaborar un informe. O sea, la auditoría se entiende también un informe. Puede ser más complejo, menos complejo, pero sí que es verdad que tiene que quedar por escrito, ¿no? De alguna manera, tiene que quedar. Y eso es lo que sería una auditoría energética. Obviamente, luego lo veremos. El alcance puede ser una gran auditoría energética de una gran instalación o un estudio más pequeñito, pero básicamente el procedimiento siempre debería ser el mismo, ¿no? Como os comentaba, básicamente hay una normativa, no está normativa sobre auditoría energética. No voy a entrar a todos los puntos, ¿no? Los tenéis aquí, luego tenéis la presentación. Algunos sí que los veremos luego desarrollados un poquito más, ¿no? Pero básicamente lo que os comentaba, ¿no? Cuatro bloques, ¿no? 4 bloques. Uno sería la definición del alcance de la auditoría como tal y luego los análisis, ¿no? Y tendría que ser algo previo, ¿no? El análisis de suministros, procesos y tecnologías horizontales. Luego lo veremos, ¿no? Luego, como tal, la medición y el registro, ¿no? Y la determinación de lo que se llama el balance o la contabilidad energética, ¿no? Las propuestas de mejora y luego, más allá, ¿no? Pues el desarrollo o no, obviamente, ¿no? Y luego, pues, en función de si económicamente se determina o no, ¿no? Y luego, al final, un informe, ¿no? Luego, más allá de esto, sería ya un sistema de gestión de energía, que es lo que os explicarán, que es, además, de alguna manera, una gestión continua para poder comprobar, por ejemplo, que las medidas adoptadas son correctas, ¿no? Eso también puede hacerse con auditorías de toda manera, dependiendo, obviamente, siempre del alcance, de la magnitud, ¿no? De la complejidad de la instalación, ¿no? Entonces, también importante con respecto a la normativa actual de auditorías energéticas, un Real Decreto de 2016 determinó la obligatoriedad de efectuar auditorías energéticas en instalaciones, ¿no? Entonces, si lo veis, aquí se aplicó en el 2016 y es importante que hay que renovarlo cada 4 años. Por tanto, este año toca renovación. Con todo el tema y la situación actual, no sé si os cómo quedará esto, ¿no? Sinceramente lo ignoro, pero realmente se deberían renovar, ¿no? Entonces, se determinó este Real Decreto y, por tanto, es de obligado cumplimiento, obviamente, según el Real Decreto, quién debe efectuar una auditoría, ¿no? Y en este caso, como veis aquí, son grandes sociedades. Grandes sociedades se entienden como grupos empresariales, ¿no? Básicamente, cualquier grupo empresarial debería hacerlo, ¿no? Las pymes y las microempresas están exentas y luego grandes empresas. ¿Y qué se entiende por gran empresa? O bien la que tiene más de 250 empleados, o en el caso de tener menos de 250 empleados, las que facturan, ¿no? De una facturación de 50 millones y un balance de como mínimo 43 millones, ¿no? Entonces están obligadas a hacerlo. Es importante. ¿Quién debe hacer la certificación? Una empresa certificadora, valga la redundancia, ¿no? O sea, hay todo un listado, hay unos requisitos que determinan quién tiene la capacidad o no de realizar auditorías energéticas. Y también importante, por lo que os comentaba de la sesión de implementación de sistemas de gestión de energía, importante saber que quien tenga implementado un sistema de gestión de energía según la ISO 50001, hablarán de ello, está exento de realizar una auditoría energética, porque de manera permanente estás ya efectuando esa auditoría, ¿no? De manera permanente estás gestionando el consumo
energético de tu instalación o del grupo de instalaciones, ¿no? Estudiando, analizando desviaciones, y tienes reporte y tienes datos, ¿no? Y puedes efectuar un análisis, digamos, de los consumos, una auditoría continua, por llamarlo de alguna manera. Entonces, lo que os comentaba de los bloques, ¿no? Básicamente, ¿por dónde tendríamos que empezar? Pues primero por una información básica, antes de empezar a hacer mediciones. Entonces, digamos, ¿por dónde empezar? Pues, nosotros siempre recomendamos empezar por las facturas, ¿no? Al final la factura no deja de ser una información real. Y quien dice factura eléctrica también puede decir de otros suministros de energía primaria que se puedan tener, obviamente, ¿no? Gas natural, otro tipo de energía que se gaste, ¿no? Aquí nos vamos a centrar básicamente en el mundo eléctrico, ¿no? Porque aparte de ser el propio de circuitor, también es verdad que es el más habitual en una industria, ¿no? La energía primaria normalmente, la gran parte de industrias, obviamente, la principal es la eléctrica, ¿no? Nos basaremos, obviamente, pues hablaremos más de la energía eléctrica. Entonces, si vemos una factura eléctrica, ya nos está proporcionando información, ¿no? Bueno, pues el total que se está pagando, los periodos tarifarios, si existen o no penalizaciones, ¿no? Penalizaciones no solo por reactivas, sino también por excesos de consumo de potencia, ¿no? ¿Qué potencias contratadas tengo? Comparar los maxímetros con las potencias contratadas, ¿no? Para poder determinar si realmente, de alguna manera determinar aquellos puntos cuando estudiemos el alcance de la auditoría que yo quiera ver. Luego lo veremos en los ejemplos finales, ¿no? En el campo de los consumos energéticos, de la energía, sobre todo va mucho por fijar los periodos de tarificación mejores, ¿no? Por limitar consumos de potencia demasiado y por limitar también las potencias contratadas un poco. Entonces, van por ahí las tácticas de las primeras, o digamos las más fáciles de identificar, si se me permite la expresión, ¿no? Son aquellas relacionadas directamente con el recibo, porque al final el recibo obviamente es lo que estamos, ¿no? De manera directa ves el coste de la energía que tienes, ¿no? Entonces, también importante, pues analizar, hacer el balance energético, ¿no? ¿Qué fuentes de energía primaria son las que yo estoy utilizando en mi instalación, ¿no? Lo he dicho, electricidad, pero pueden ser otras, ¿no? Podemos tener gas natural, podemos tener vapor de agua, ¿no? Es importante, pues eso, analizarlo previamente, ¿no? Entonces, otro aspecto importante son lo que se denominan las tecnologías horizontales. ¿Qué quiere decir esto de tecnología horizontal? Pues simplemente analizar la tipología de cargas que yo tengo y ver qué tipo de cargas son en cuanto a qué características tienen desde el punto de vista, sobre todo, de eficiencia. A ver, dicho así, igual me lío un poco, pero si os hablo de iluminación, es muy sencillo. A ver, tengo iluminación. ¿De qué tipo es? ¿Es incandescente? ¿Es de vapor de sodio? ¿Es de LED? Eso es lo que se entiende por análisis de las tecnologías horizontales. En el caso de la climatización, en el caso de la combustión, qué tipo de caldera, incluso en las características, qué rendimiento tiene. Luego hablaremos, por ejemplo, de fórmulas para cálculo de rendimiento de equipos de refrigeración, ¿no? Pues todo eso es importante, porque también ahí es uno de los puntos que nos va a permitir proponer mejoras para conseguir un ahorro energético, ¿no? Vuelvo a repetir, el caso de los LEDs es el más directo, ¿no? Pero obviamente pues tenemos que hacer un análisis previo, ¿no? Un listado de equipos, un inventario de cargas, un análisis de qué cargas tenemos previo, repito, a realizar medidas, porque todo esto lo que nos va a permitir, vuelvo a repetir, es pues determinar el alcance de la auditoría, ¿no? que queremos hacer. Por tanto, importante tener estos datos previos. Y luego también, obviamente, identificar operaciones, procesos productivos, ¿no? Es importante. No es lo mismo una industria pesada, una industria de automóvil, una cementera, que un edificio de oficinas o que un hotel, ¿no? Obviamente, pues los procesos son diferentes, los horarios, ¿no? Pues todo eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿no? De manera previa. Y una vez tenemos esto, ya pasamos más a lo que sería la información técnica también. Importante. Pues bueno, pues la instalación eléctrica, ¿cómo está, no? Bueno, es más compleja, es menos compleja, un esquema unifilar, tengo un cuadro general y luego a partir de allí cuántos subcuadros tengo de distribución, cómo los tengo distribuidos, tengo un cuadro claro para iluminación, un cuadro claro para climatización, no es la típica instalación que está todo pues mezclado, ¿no? Bueno, pues todos esos son datos también importantes a la hora de tener en cuenta el planteamiento de la auditoría, ¿no?
incluso aspectos como, bueno, pues espacio disponible, ¿por qué no? Si llegas allí y ves no sé, que vas a tener que proponer algún equipo, ¿no? Pues a lo mejor veo un motor muy grande y voy a proponerle, pues bueno, pues un variador de velocidad, ¿no? Para un bombeo, por ejemplo, pues porque sé que, y además puedo demostrarlo, que detrás de ello puede haber unos ahorros energéticos importantes. Bueno, pues algo tan simple como saber si realmente voy a tener espacio o no voy a tener espacio para el cuadro del variador de velocidad, ¿no? Pues todos esos son aspectos que uno debería tener también en cuenta. Obviamente, a veces no es posible hacerlo de manera previa, ¿no? La auditoría puede ser más o menos compleja y obviamente va evolucionando y difícilmente vamos a llegar a un sitio y la vamos a poder hacer completa, ¿no? Excepto, obviamente, todo dependerá pues, de la complejidad de la instalación. Pero estos sí que son conceptos que, repito, básicamente, ¿no? Que os quedéis con ellos como importantes a la hora de tenerlos en cuenta. Como mínimo, pensar en ellos, ¿no? El tema de los usos energéticos, esto lo veremos después, ¿no? Básicamente es cómo se distribuye, ¿no? Cómo estoy consumiendo, en qué usos, ¿no? En qué usos, ¿no? En clima, en iluminación, en producción, eso es lo que se conoce como usos, ¿no? Lo veremos después en un ejemplo más particular, ¿no? Y luego ya directamente lo que sería la medida y toma de datos. Entonces, básicamente, vuelvo a repetir, dependerá del alcance de la auditoría, ¿no? Pero desde el punto de vista eléctrico, los básicos son los que podéis ver aquí, ¿no? Obviamente, los perfiles de demanda, lo que se llama línea base, luego os explicaré lo que es, ¿no? Tubos de energías, ¿no? Energía activa, energía reactiva, por el tema de las penalizaciones, ¿no? Potencias para determinar posibles excesos de demanda o qué potencia, qué nivel de potencia tenemos, ¿no? Y luego también un tema importante que es el tema de la distorsión armónica. Y no lo pongo aquí porque a mí me gustan mucho los armónicos, sino porque realmente también es importante. Uno dirá, ¿pero esto dentro de una auditoría? Pues sí, dentro de una auditoría. Una auditoría puede abarcar todo, ¿no? Una auditoría, al final, lo que tenemos que ver nosotros es qué queremos, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Lo he dicho al principio, ¿no? Por tanto, en función del objetivo, pues mediremos una cosa o mediremos otra. Tema de los armónicos, importantes por lo que ya sabéis y os he explicado alguna vez, ¿no? Por el tema de una batería de condensadores, por el tema de poder tener disparos intempestivos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo el tema relacionado también, además, con la calidad de suministro y la calidad de red, ¿no? Todo eso también podría entrar dentro, obviamente, de lo que sería una auditoría, ¿no? Pero una auditoría no deja de ser un estudio, un análisis de la instalación, ¿no? Y intentar llegar a unas conclusiones de mejora, ¿no? De mejora en lo que sea, en la problemática existente en cada caso, o que se detecte en cada caso. Luego también importante, pues también la infraestructura de comunicaciones. Si queremos, por ejemplo, después de la auditoría, proponer, pues, instalar un sistema de gestión energética que va a suponer pues, una serie de comunicaciones, ¿no? Pues voy a tener una serie de analizadores repartidos y quiero comunicarlos entre ellos, es importante conocer qué existe ya, ¿no? Que, pues, para plantear, bueno, pues voy a poder hacerlo por wifi, tendré que hacerlo por cable, tendré que hacer algo mixto. Pues todo eso también, mientras se realiza la auditoría, es un punto también importante a la hora de tenerlo en cuenta ya, ¿no? Y de presentarlo en el estudio como tal, ¿no? Y finalmente, pues algo básico como que son los datos de la instalación, ¿no? Pues la superficie, el nivel de ocupación en el caso de que sea, por ejemplo, unas oficinas, o incluso la ubicación, ¿no? Obviamente, pues si no es lo mismo un edificio de oficinas situado en Santander, que hace más fresquito que en Sevilla, por ejemplo, ¿no? Desde el punto de vista luego de análisis de los posibles consumos del aire acondicionado, de la climatización, por ejemplo. Pero todo eso son datos también importantes a la hora de tenerlos en cuenta y de presentarlos en lo que sería la auditoría, ¿no? Para poder luego desarrollar, como os comento, pues las propuestas de mejora o las propuestas de ahorro energético y luego poderlas analizar y ver si realmente funcionan o no funcionan, si están yendo en el buen camino o no. Entonces, hablando del balance energético, pues por ejemplo aquí tenéis un ejemplo de lo que podría ser un balance energético de un edificio, ¿no? Identificaríamos lo que serían las fuentes de energía primaria. Se suele poner el agua. El agua a veces hay cierta controversia si hay que ponerlo o no hay que ponerlo, ¿no? Bueno, si se pone, si se puede medir, ¿no? Obviamente tenemos contadores, ¿no? Y si no, podemos poner un caudalímetro y llevarlo por un contador con pulsos y llevarlo incluso a un equipo, a un analizador de redes que sea capaz de leer pulsos, ¿no? Y podemos tenerlo todo centralizado y lo mismo con el gas, obviamente, ¿no? Con contaje de pulsos. Y luego importante también, disculpad, lo que os comentaba de las energías por tipo de uso, ¿no? O sea, lo que sería la distribución por usos, ¿no?
qué parte de energía dedico a cada uno de los usos que yo tengo dentro, ¿no? Pues, dependiendo obviamente de la instalación, pues serán unos usos o otros, ¿no? Aquí es un edificio, por lo tanto, lo más importante, pues ya lo veis aquí, ¿no? Pues el agua caliente, la calefacción, la iluminación, la climática. ¿Por qué es importante esta distribución y tenerla así? Porque nos permite ver, bueno, dónde tengo el mayor consumo de energético. Bueno, pues si detecto las áreas donde tengo mayores consumos energéticos, ahí es donde tengo que focalizar yo las posibles soluciones, ya sean por el uso pues del estudio de tecnologías horizontales, ¿no? Pues la modificación, ¿no? Tengo un motor, pues voy a poner un motor más eficiente. Tengo iluminación, la voy a cambiar a LED. Tengo una caldera con un rendimiento bajo, voy a intentar ponerla otro, ¿no? Entonces, directamente, ¿no? Nos permite identificar, mira, estas áreas, o esta sobre todo, ¿no? Dependiendo de las distribuciones, donde tengo que focalizar y donde tengo que ver, porque obviamente las posibilidades de ahorro son mayores que en otras, ¿no? Y luego también importante el tema de las emisiones. Cada vez lo es más, ¿no? También las emisiones. Comentaros que ya hay pues, muchos analizadores de circuitador, por ejemplo, que directamente te permiten la conversión de energía eléctrica, ¿no? En CO2. Es importante, ¿no? Todo el impacto, la huella del carbón y tal, cada vez va siendo más como sabéis, ¿no? Entonces, es importante también, desde el punto de vista de la auditoría, no centrarnos exclusivamente en lo que serían kilovatios hora, ¿no? En lo que sería energía, sea eléctrica o sea térmica, ¿no? Sino también reflejarlo en lo que serían las emisiones de CO2. Entonces, a ver, las preguntas de siempre, estas son un clásico, sea una auditoría o sea una simple medición o un análisis de armónicos, ¿no? Al final son las 4 preguntas básicas, ¿no? Bueno, ¿qué? ¿No? ¿Qué mido? ¿No? Pues bueno, pues importante, fijar el objetivo de la auditoría energética. ¿Qué quiero hacer? Simplemente analizar consumos, ¿no? Intentar analizar lo que se llaman los costes visibles, ¿no? Los que veo, ¿no? Costes visibles, los que se reflejan básicamente en la factura, ¿no? Eso es lo que se llama costes visibles. O quiero ir un poco más allá y también quiero analizar los que se llaman los costes ocultos. ¿Qué podrían ser los costes ocultos? Pues, por ejemplo, los costes relacionados con una mala calidad de suministro, con armónicos, o con fuga o problemas de aislamiento. Por ejemplo, el disparo de protecciones diferenciales que provoquen un paro de la producción. Obviamente un paro de la producción puede generar un coste mucho más elevado a veces que el propio energético, ¿no? Esto es lo que serían los costes ocultos, todos los que están relacionados. Bueno, pues en función de eso tendremos que fijar el ámbito, ¿no? Porque además el ámbito nos dirá también, bueno, pues el alcance, la complejidad, el tiempo, porque si nosotros somos una empresa que queremos proponerle hacer a alguien, a un cliente, una auditoría, obviamente, pues tendremos que ir con un presupuesto previo, ¿no? Como es obvio, ¿no? Pues de igual manera que cuando planificamos la instalación de un equipo, pues planificamos, voy a tener tantas horas, voy a tener necesidad de esto, de tantos metros de cable, de las herramientas, tendré que hacer obra civil o no, y hago un presupuesto aquí 3/4 de lo mismo, ¿no? Fijar, y además es importante fijarlo siempre con el propietario, con el cliente, ¿no? Al final decir, bueno, pues, ¿tú qué te interesa? ¿Tú qué es lo que quieres? ¿Tú hasta dónde quieres llegar? ¿No? O cómo lo vamos a hacer, o en qué fase, ¿no? Eso es importante determinarlo previamente, ¿no? Y luego, ¿dónde medir, ¿no? Está claro que, a ver, una medida en cabecera es obvia realizarla, ¿no? En instalaciones pequeñas, a lo mejor con una medida en cabecera es suficiente. En instalaciones ya más complejas, pues tendremos que realizar registros en cabecera, ¿no? A la salida del transformador, probablemente si lo tiene, o de los transformadores, pero luego en los diferentes subcuadros para determinar los diferentes usos, ¿no? Que os comentaba antes, ¿no? Identificar líneas, procesos, líneas más de producción, líneas más de climatización y obviamente realizar mediciones. Pues todo eso es lo que bueno, pues tengo que tener claro dónde tengo que medir en qué punto tengo que medir para conseguir la información que necesito, ¿no? Luego, al final, tipo de analizador, ¿no? Bueno, pues obviamente depende de lo que quiera medir. Porque si son mediciones eléctricas necesitaremos un analizador de redes. Si es otro tipo si quiero medir pues gas, pues necesitaré un contador de gas, ¿no? O vapor de agua, o caudalímetros, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego la configuración, ¿no? Pues en función de los parámetros que yo quiera obtener, ¿no? Que si potencias, que si energías, que si armónicos, que si variaciones, bueno, pues tendré que determinar qué parámetros son a mí los que necesito, ¿no? Y entonces, ¿y el periodo de registro? Lo del periodo de registro, pues también dependerá mucho de lo que estamos buscando. De todas maneras, hablando de auditorías, el periodo de registro normal son 15 minutos. Al final, con 15 minutos, sobre todo desde el punto de vista
de consumo energético y de determinación de maxímetros, que es importante, es lo que se considera como el periodo de registro más habitual. Vuelvo a repetir, obviamente hay que analizarlo, ¿no?, en base a lo que uno quiera en cada momento estudiar, ¿no? Pero los 15 minutos sería el ideal, ¿no? Probablemente luego veremos un ejemplo donde no se hizo así y, por ejemplo, complica la determinación, ¿no?, el poder llegar a conclusiones, ¿no? Y luego el momento adecuado, ¿no? ¿Cuándo? Bueno, pues esto también dependerá mucho del proceso productivo, ¿no? Si es un proceso productivo muy estable y con muy poca variabilidad, pues a lo mejor con un día de mediciones tengo suficiente, ¿no? Si es más o menos un proceso productivo variable, pero que más o menos se repite semanalmente, pues sería una semana. Y en cambio, si ya es un proceso con muchos turnos, con mucha variabilidad, que depende del tipo de material que estés tratando, pues entonces a lo mejor pues, podríamos irnos a un mes, ¿no? Un poco sería un día, una semana o un mes, pero sin quedarnos así cerrados. Al final se trata también, lo que os comentaba antes, ¿no?, el análisis previo, el intentar conocer de manera previa lo máximo posible, bueno, pues tener información para ya tener claro estos puntos, ¿no?, previamente a instalar los equipos, ¿no? Es importante. No siempre es sencillo, obviamente es más fácil explicarlo a vosotros que no, porque a veces no es tan poco fácil. Pero es importante comunicarlo siempre, hablarlo siempre con el operador de la instalación, ¿no?, con el personal de mantenimiento. Ellos son los que conocen y realmente los que ante estas preguntas son los que más, probablemente son los que te puedan, sin el problema, son los que te van a poder dar la información más de primera mano y más realista, ¿no? Por ejemplo, disculpad, que no llevo micro, tengo que gritar y como grite mucho me voy a quedar sin voz. Por ejemplo, lo que os comentaba, lo comentaba al principio, ¿no? ¿Qué tenemos que buscar también? Uno de los parámetros más importantes a la hora de hacer una auditoría energética, ¿no?, lo que se llama la línea base. La línea base no deja de ser, como veis, es la distribución de los kilovatios, la distribución horaria de los kilovatios, en este caso vamos a hablar de energía, ¿no?, de eléctrica, perdón, de los kilovatios hora, ¿no? Entonces, distribuida en una hora, ¿no? Si yo pongo un periodo de 15 minutos, también tendré esta línea horaria, ¿no? Eso es importante. Si lo hago en 15 minutos, tendré el maxímetro y además tendré esto. Por eso es importante lo de los 15 minutos, ¿no? ¿Qué me permite esta línea base? Esta línea base es el perfil, ¿no? El perfil del consumo de la instalación. Es un perfil que yo tengo que intentar determinar un perfil estándar. Obviamente puede ser un perfil estándar durante todo un año o puede ser un perfil estándar en función de cada proceso, ¿no?, o de cada época del año. Obviamente eso dependerá, ¿no?, de la estacionalidad de la producción o de la operatividad de la instalación, ¿no? Pero es importante tener este perfil, porque este perfil es el perfil que yo voy a tomar como referencia a la hora de poder determinar, pues, por ejemplo, tendencias, ¿no? Si yo he aplicado unas mejoras, ¿no?, pues tendré esta línea base como línea de referencia para ver si la tendencia, ¿no?, es correcta, no, si por ejemplo, los ahorros que yo tenía previstos realmente si se están desviando o no se están desviando de esta línea, ¿no? Y si veo que se están desviando, más que en una auditoría, esto se suele ver más en un sistema de gestión de la energía, obviamente, ¿no?, porque tienes el control continuo, ¿no? Pero bueno, pero en una auditoría sí que puedes previamente pues determinar esta línea base, ¿no? Y la tienes que tomar. Por ejemplo, ¿qué nos permite ver esta línea base también? Bueno, luego lo veremos con ejemplos. Si los consumos se acumulan solo en pocas horas, ¿no? Porque nos puede dar también ideas de, bueno, pues voy a intentar desplazarlos en el tiempo, voy a intentar uniformizarlos para evitar, pues bueno, pues excesos de potencia, por ejemplo, ¿no? Luego veremos ejemplos. ¿Qué me permite también, muy, muy importante, la línea base? Determinar qué tipo de tarifa es la más interesante, ¿no? ¿Dónde tengo más consumo de energía? Bueno, pues voy a intentar, de alguna manera, buscar la tarifa que más se ajuste a mi perfil, de tal manera que cuando yo tenga el mayor consumo de energía sea cuando la energía sea más barata, ¿no? Es obvio, ¿no? Pero si no dispones de estos datos, pues vas ciego. Entonces, este es un valor muy importante, lo de la línea base, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, en base a ella se va a mover todo el tema de acciones que nosotros podamos haber, correctivas o preventivas, o todos los ahorros, ¿no? Se van a mover siempre en función de esto. Y para hacer comparativas también es importante, ¿no? Bueno, pues, ¿cómo estaba yo hace un tiempo?
bueno, pues vuelvo a hacer, ¿no? Pues os comentaba, 4 años después otra auditoría energética, ¿no? Si no tengo un sistema de gestión, bueno, pues lo hago y veo y comparo, ¿no? Comparo perfiles de consumo que tenía con los que tengo ahora, ¿no? Siempre teniendo en cuenta también lo que se denominan los factores energéticos externos, ¿no? ¿Qué son los factores energéticos externos? Pues detrás de este nombre, ¿no? Que determina la norma, básicamente son los factores que no son propiamente de consumo eléctrico, ¿no? Que no tienen relación con la electricidad, pero que pueden afectar a su consumo de electricidad o de otras energías, obviamente. Pero el más fácil de entender, por ejemplo, podría ser la temperatura, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, una gráfica en función de ¿no? Consumo de kilovatios en función de la temperatura externa, ¿no? Pues, por ejemplo, bueno, pues vemos que el sistema de climatización parece que este día, pues los sistemas han funcionado bien, pero en cambio este y este, pues parece que no ha funcionado tan bien, ¿no? Sobre todo estas zonas de aquí, ¿no? Porque tenemos una temperatura como más baja y en cambio el consumo energético, bueno, pues esto a lo mejor nos puede dar una idea de que realmente no tenemos un buen sistema de control del clima, por ejemplo, y que continúa y que hemos, bueno, pues simplemente el sistema de climatización pues, se conecta un poco con independencia de la temperatura externa y estamos gastando lo mismo. Este tipo de comparativas es muy importante porque si nosotros queremos hacer una comparativa real de si las medidas de ahorro o de eficiencia energética que hemos implementado, si están funcionando bien o no, es importante también tenerlo en cuenta con estos factores, ¿no? Producción, no es lo mismo obviamente si yo he producido X cantidad del producto que hago, ¿no? Que si he producido 2X. En el tema de las oficinas y de los hoteles, la ocupación, por ejemplo, ¿no? Los hoteles, realmente estos días poca tienen, ¿no? Pero seguro que cuando todo esto vuelva a la normalidad, pues los hoteles obviamente es importante pues tener en cuenta en función de la ocupación. Las oficinas, por ejemplo, en el tema sobre todo de la temperatura, ¿no? Y todo eso lo vamos a hacer en base a lo que denominamos los ratios los indicadores de eficiencia. Os los enseñaré ahora. Los ratios de control, que no me salía, es que me salía en inglés, me salía ENPIS y no me salía en castellano. Los ratios de control, que se suelen conocer como ENPIS, ¿no? ENPIS es Energy Performance Indicators, son indicadores del rendimiento energético, ¿no? O KPIs también a veces se llama, ¿no? KPI. Entonces, son los ratios de control. Determinar un ratio de control es la manera más sencilla de poder hacer estas comparativas que os comentaba, ¿no? Y de determinar también, pues, costes y de determinar, bueno, pues un poco el ratio de eficiencia energética de mi instalación, ¿no? Por ejemplo, si veis aquí los ejemplos que os pongo, pues son bastante entendibles, ¿no? Pues, por ejemplo, si tengo una bomba, pues los kilovatios por metro cúbico bombeado, ¿no? El clima, pues lo que os comentaba en función de la temperatura exterior. Todos estos son los ratios que realmente me van a permitir hacer comparativas en la misma situación, ¿no? Es importante tenerlo. Y además también son los ratios que de alguna manera lo que me van a determinar es, bueno, un punto en el cual, bueno, pues yo estoy aquí, ¿no? Pues en una industria. Bueno, pues yo tengo tantos kilovatios por unidad producida. Bueno, pues aunque me varíen las unidades producidas, yo puedo ver si ese ratio se va manteniendo o no se va manteniendo, ¿no? Si tengo algún problema, detectar desviaciones incluso entre centros productivos similares o entre instalaciones similares, ¿no? Entonces, los ratios más, por ejemplo, en la industria, imputar costes, que eso es importante, porque a veces no imputamos los costes, no sabemos. Yo tengo, bueno, pues sí, a mí la energía para producir o en mi fábrica, pues son, yo qué sé, 3.000 euros al mes. Pero bueno, lo metes todos en el mismo saco. Es interesante, por ejemplo, el poder imputar un coste directamente al producto que tú estás fabricando, porque al final tienes el coste real del producto, no únicamente el coste del material o de su producción manual, ¿no? Sino directamente, además, le imputas el coste de lo que sería la energía para tener un coste real y en base a eso determinar qué precio de venta tiene que tener, ¿no? Para tener un margen mínimo, ¿no? Por ejemplo, en oficinas lo más sencillo son metros. Pues, por metro cuadrado, ¿no? Por superficie, bombeo metro cúbico. Básicamente son ratios que lo que me permiten es directamente comparativas rápidas, ¿no? Ver si voy bien o si no voy bien, si me permitís. Y luego, además, son ratios que nos fijamos como objetivos, ¿no? Cuando se hace una auditoría o cuando se implementa un sistema de gestión de energía, ¿no? Este es el ratio que tengo que conseguir
y si excedo, no he conseguido y tengo, por tanto, que aplicar medidas correctivas, ¿no? Entraríamos en los clásicos sistemas de calidad, ¿no? De analizar. Pues estos son los ratios que que a mí me van a permitir, desde el punto de vista energético, evaluar de manera rápida y más sencilla la eficiencia de una instalación. No siempre es tan sencillo implementarlo porque obviamente hay instalaciones más complejas donde hay diversas operaciones y a lo mejor tienes que establecer ratios incluso diferenciados dentro de lo que sería parte de la instalación. Obviamente aquí lo estamos metiendo todo en un mundo y existen instalaciones más sencillas, más complejas y todo esto pues también requiere de un análisis más o menos completo, más o menos complejo en función, vuelvo a repetir, de lo grande o de la complejidad de la instalación. Entonces, por ejemplo, cuando realizamos una auditoría energética, cuando por ejemplo, se hablaba de las tecnologías horizontales, ¿no? ¿Qué podemos ver? Pues, por ejemplo, podemos ver el tema de la iluminación, ¿no? El Código Técnico de la Edificación, en su punto básico HE 03, pues determina que en función del edificio, en función de su función, pues tiene que tener pues un valor en cuanto a lo que sería la eficiencia energética de iluminación, ¿no? Que se determina por esta fórmula que veis aquí, ¿no? Se llama VEEI, ¿no? Y básicamente relaciona, como podéis ver, pues la potencia total del sistema de iluminación, ¿no? Multiplicado por 100, dividido por la superficie que yo estoy analizando, ¿no? Y multiplicado por una iluminancia mantenida. La iluminancia mantenida sería como la iluminancia promedio de toda una área, ¿no? Bueno, pues entonces yo voy allí, bueno, pues tomo nota, veo la iluminación, mido, ¿no? Veo la parte, analizo con un analizador, tomo medidas, es importante, porque una cosa es lo que marque en placa un equipo y luego otra cosa es el consumo real que yo tenga, ¿no? Y en base a eso, pues calculo y veo si estoy dentro de los límites que marca el código técnico, si estoy, ¿no? Siempre manteniendo también, obviamente, en el tema de iluminación, unos mínimos luxes que tienen. No vale decir, bueno, pues si me estoy pasando, lo que voy a hacer es quitar la mitad de las luces y tener menos luxes de los que realmente también marca el reglamento, ¿no? Obviamente, pues se tiene que llegar a un equilibrio, ¿no? Pero bueno, sería una manera para analizar la eficiencia energética de iluminación. Ver si, por ejemplo, me estoy excediendo. Pues si estoy excediendo, pues puedo reducir, puedo hacer un replanteamiento o puedo cambiar, lo que os comentaba antes, ¿no? Puedo cambiar la tecnología utilizada en el sistema de iluminación para, manteniendo los luxes, disminuir el consumo de energía eléctrica, ¿no? Otro factor energético que podríamos mirar, por ejemplo, es el rendimiento en las instalaciones de climatización, ¿no? El factor se llama COP, ¿no? Siempre todo en inglés, ¿no? El coeficiente de rendimiento, ¿no? Performance es rendimiento en inglés, funcionamiento es rendimiento, ¿no? Y en este caso, como podéis ver, también el cálculo es relativamente fácil. Directamente, pues tenemos que dividir los kilovatios térmicos, ¿no? Generados por mi sistema de climatización, ¿no? Por los kilovatios eléctricos totales consumidos, ¿no? Entonces, bueno, pues los kilovatios eléctricos los mediremos con un analizador de redes, los térmicos igual disponemos de un contador térmico, si no, pues a través de caudalímetros y de sondas, pues calcularé los kilovatios térmicos, ¿no? Teniendo en cuenta, recordar que 860 kilocalorías equivalen a 1 kilovatio hora, y a partir de ahí determinaré el COP, ¿no? Los COPs habituales ahora de las máquinas, como mínimo, rondan el valor 4, ¿no? Bueno, pues yo puedo analizar el sistema de climatización de una instalación. Si veo que realmente el COP están por debajo, es un área de mejora a proponer, ¿no? Algo se ha caído en la cocina. El área de mejora a proponer para reducir el consumo energético de esa parte de climatización, ¿no? Por ejemplo, sería otro de los puntos a analizar. Y como eso, pues diversos, ¿no? Temas de consumos, temas de potencias contratadas, un poco los ejemplos que veremos un poco más a continuación, ¿no? Entonces, hasta aquí la parte... Permitidme ver el tiempo. Voy mal, como siempre. Hasta aquí en la parte de lo que sería la parte más conceptual de las auditorías energéticas. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos de interpretación de medidas eléctricas, ¿no? Pero antes, si me permitís, os voy a poner un vídeo de lo que sería el analizador de redes, ¿no? El
este caso MyEvox de Circutor, obviamente, ¿no? Porque al final es importante, ¿no? Lo comentaba al principio, damos siempre por supuesto que todo el mundo tiene un analizador de redes y todo el mundo sabe cómo manejarlo, ¿no? Entonces creo que es importante, por lo menos, para que los que no estéis acostumbrados, presentar y además presentar este analizador de redes Circutor. Josep, Dime. ahora has dicho una cosa que se me ha venido una idea, ¿eh? Te digo, has dicho... ¿Me oyes? Sí, dime, perdona, sí. No, que me dices que damos por hecho que todo el mundo tiene un analizador de redes. No, sí, es verdad. Oye, se me ocurre una idea, yo la lanzo y los asistentes pues dirán, ¿no? Quien no tenga analizador de redes o quien quiera cambiar al analizador de redes, yo voy a hablar con ventas y con Carlos, con el Product Manager, a ver si hacemos una promoción del analizador de redes donde nosotros, hombre, no voy a decir que no tengamos margen, pero que tengamos el margen justo para cubrir nuestro coste de estructura y hacer algo muy atractivo, muy atractivo, pues para que la gente lo pueda utilizar como herramienta. Claro que al final es un gasto, ¿no? Y en los tiempos que corremos no sé si será interesante o no, pero ya más que nada que se vea también como una inversión, ¿vale? Que se vea como una inversión y yo me comprometo a hacer un precio realmente atractivo para que los que no tengáis un analizador de redes os lo podáis permitir. Quien le interese, hacer una cosa, mira, en el chat, poner vuestra provincia y vuestro email y me encargo de haceros llegar de verdad una oferta muy interesante y muy personalizada. Era eso, Josep. Vale. ¿Te parece bien? Me parece a mí perfecto. Ya sabes que... A ver, estoy intentando abrir el vídeo a ver si soy capaz de compartir pantalla. No, tengo que ir a ver, ¿no? Ver... No, compartir archivo. No, compartir archivo. Sí, disculpad, pero es... Sí, perfecto. Conecte los cables de tensión y pinzas de corriente en el equipo respetando el código de colores y la correspondencia de fases. Las etiquetas de colores ayudan a identificar cada fase correctamente, realizando el proceso de instalación de una manera muy intuitiva. Es importante realizar el cableado al equipo antes de conectarlo con la instalación para evitar riesgo eléctrico. El equipo se puede autoalimentar usando el cable adaptador conectándolo al cargador. Esto simplifica la instalación, ya que no necesitaremos una alimentación auxiliar. Para una conexión en baja tensión, conectar el adaptador entre fase y neutro. Y para una conexión en media tensión, conectar el adaptador entre fases. Encender el equipo una vez tengamos las conexiones realizadas. Realizar la colocación del equipo cerca del cuadro. El kit MyEvox incluye un potente imán que facilita la instalación en cuadros metálicos. Recomendamos conectar primero las pinzas de corriente y luego las de tensión, dado que las de tensión son más susceptibles de desconectarse ante un golpe accidental. Enhorabuena, ya has instalado tu primer MyEvox. Josep. No sé si... A mí se me veía bastante mal, no sé si... No, se oía, lo que pasa es que se metía tu micro, se metía un poco tu micro, pero bueno, no pasa nada. Yo creo que...
Pero bueno, ahora nos lo vas a enseñar, ¿no? Físicamente y vas a explicar los truquitos que decías, ¿no? A ver. Perfecto. Ahora se me va bien. Se me ve, Sí. ¿no? ¿A mí? Sí. Perfectamente. Vale. Sí, te ve perfecto. Como siempre. Vicente me va a matar porque... No vas mal. Si tienes 5 minutos para esto y 10 para los otros. Venga, si nos pasamos 5 minutos no pasa nada. Nos lo perdonan. Le prometí que esta vez no me enrollaría tanto, pero es que va dentro de mi ADN, lo siento. Bueno, os enseño el equipo, ¿no? El equipo, bueno, tienen esta bolsita, ¿no? Tienen una bolsa y... No sé, disculpad si no se ve muy bien, pero entonces el equipo físicamente es este analizador de redes de aquí. Como veis, es bastante, ¿no?, pequeño, bastante manejable, ¿no? No pesa mucho. Aquí tenemos las conexiones de las pinzas de tensión y de corriente. Veréis que de tensión hay 5, porque aparte de las 3 fases y el neutro, podemos también medir la tensión de tierra, entre neutro y tierra. Es un tema interesante a veces, sobre todo para instalaciones con circuitos de neutro largos o con circulación importante de corriente por él. Pueden aparecer tensiones neutro-tierra un poco elevadas y eso a veces puede provocar problemas en equipos electrónicos, por ejemplo, que tienen referencias a tierra y tal. Es interesante, ¿no? Y en las pinzas veréis que hay también 5. En las pinzas de corriente, perdón, para las tomas de corriente veréis que hay 5, ¿no? Las 3 fases, el neutro y una quinta, perdón, que es para la medida de fuga diferencial, directamente, sin necesidad de ningún conversor, con una pinza especial de fugas, obviamente tiene que ser una pinza especial de fugas, pero directamente lo conectamos y podemos ver también fugas diferenciales, que obviamente es interesante en algunos casos donde estamos teniendo problemas de disparos, ¿no? Todo ello integrado y sin ningún tipo de conversor, ¿no? Entonces, si os fijáis aquí, el equipo tiene 2 antenas. Claro, diráis, ¿y por qué tiene antenas, no? Y además tiene una cosa curiosa, que tiene una pantallita muy pequeña, ¿no? Uno ve la pantalla tan pequeña y dice, uy, y aquí en esta pantalla no estamos acostumbrados a ver a los analizadores de redes con pantallas grandes, porque ahí es donde tenemos la información, ¿no? Tanto de la programación como luego la visualización directa de los datos. ¿Por qué las antenas? Porque el equipo es comunicable. Ofrece 2 tipos de comunicaciones, tipo Wi-Fi o tipo 3G, ¿no? Si ponemos una tarjeta 3D de datos, nos podemos comunicar con él. ¿Y cómo hacemos la programación? La programación la tenemos aquí, en una tablet o en un smartphone, a través de una aplicación directamente por Wi-Fi. Estuve haciendo pruebas ayer en casa de intentar hacerlo y la verdad es que se veía muy mal. Os enseñaré luego en un par de diapositivas lo que se ve, porque aquí la verdad lo estuve haciendo entre que me tendría que poner así, moverme y tal, y no se vería nada, ¿no? Entonces, la pantalla la tengo aquí, la tengo en la mano, digamos, lo que sería una tablet o un smartphone a través de una aplicación, ¿no? Importante, las comunicaciones entre la tablet o el smartphone y el equipo se hacen siempre vía Wi-Fi, ¿no? Un Wi-Fi directo, pero luego la antena, digamos, el Wi-Fi, si yo una vez lo tengo en la instalación, lo ruteo, ¿no? Tengo permisos para poderlo rutear al Wi-Fi de la instalación, remotamente puedo conectarme con él. Y si no, vía 3G. ¿Qué me permite eso? Chequearlo, ¿no? Comprobarlo desde la distancia. Puedo comprobar que el registro es el correcto. Puedo incluso descargar ya datos. Los datos los puedo descargar a la nube, a una aplicación de Circutor, para poder realizar análisis previos antes de desplazarme, para ver, por ejemplo, en el caso de las auditorías, lo que os comentaba, ¿no? Entonces no es fácil saber cuánto tiempo tengo que estar, ¿no? Pues bueno, pues si me conecto remotamente sin tener que ir allí, descargarme los datos y analizarlo, puedo ver remotamente, descargar los datos, analizar si con esos datos ya es suficiente o no, y ya irme. ¿Qué puedo hacer también? Bueno, una vez acabado la auditoría o la medición, descargarme los datos, realizar el análisis y cuando vaya a desconectar el equipo, pues ya presentar el informe, la oferta o las propuestas, ¿no? Con lo cual, obviamente es un ahorro de tiempo importante. Entonces, aspectos prácticos. Se veían en el vídeo, pero bueno, para los que no estéis tan acostumbrados a trabajar con analizadores de redes, enseñaros 4 cosas, ¿no? Que pueden ser muy obvias, pero vuelvo a repetir. Damos por supuesto que todo el mundo lo conoce, ¿no? La tensión, ¿cómo se mide la tensión? Obviamente la tensión no se mide directa, ¿no? La tensión es más sencilla, porque al final no deja de ser como un voltímetro, ¿no? La tensión la conectamos y normalmente con pinzas cocodrilo, ¿no? Esto sería
Esto sería lo normal, ¿no? ¿Qué puede pasar a veces también? Que estos cocodrilos, y seguro que los que estáis acostumbrados, y si no, lo digo yo, muchas veces estos cocodrilos, bueno, pues si es un cuadro grande donde tienes un terminal, donde tienes un embarrado, pues sí que se pueden poner, porque físicamente puedes. Pero ¿qué pasa en los cuadros pequeños? ¿No? Un típico cuadro donde es un cuadro pequeño de distribución, que hay magnetotérmicos, o que está todo súper compacto y allí no hay manera física de poner una pinza. Porque tienes que a veces a lo mejor hacer inventos, de desembornar, poner un cable y bueno, yo os aseguro que lo hice una vez, paré una línea de producción de pasta callo, que además me acordaré de toda la vida, y bajó el responsable y un poco más y me cuelga, ¿no? Porque bueno, hice sin querer un corto, ¿no? Entonces, ¿qué podéis, por ejemplo, adquirir? Que también lo tenemos en Circutor. Pues este tipo de pinza. Es una pinza imantada. Bueno, en este caso no es una pinza, es esto de aquí. ¿Ves? Esto de aquí, con una punta imantada, es un imán de neomidio de estos que aguantan mucho. Lo pongo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿dónde lo puedo poner? ¿Cómo lo has conectado, Josep, a la banana? A ver, ¿nos enseñas? No, directamente, no tiene más Sí, secreto. pero no se ve. Ah, vale, ahora lo veo. Vale. Sí, igual que el cocodrilo, igual. En lugar del cocodrilo podríamos... ¿no? Esto sí se ve, a ver, aquí, ¿no? Si veis la punta, y por ejemplo aquí, ¿no? Tendría en este caso, y lo pongo. Y se aguanta, ¿eh? A ver, si le doy un remeneo muy grande, no, pero es perfectamente seguro. Y esto puede parecer una tontería, pero saca de... O sea, os va a sacar de un montón de problemas. Por lo menos por mi experiencia lo digo. Yo esto desde que lo tenemos, vamos, a mí se me abrió el cielo, ¿no? Porque es verdad que normalmente la corriente, ¿no? Es fuerte, ¿no? Pues este pequeño accesorio yo lo recomiendo mucho. Incluso es más seguro también, que a veces, aunque tengas que poner la pinza, ¿no? Si puedes poner esto mucho. Y al final, ¿cuál es la ventaja de medir tensión? Que la pinza, ¿no? La corriente, sí que voy a tener que medir la corriente del circuito que quiero medir. La tensión es común. Por tanto, yo tengo un gran embarrado, pero luego tengo un magnetotérmico que protege no sé qué, de 4 polos, pincho allí directamente la tensión y es exactamente la misma tensión ahí que la que pueda tener la salida del automático general de 1600 amperios. Por tanto, esto además ofrece seguridad y es seguro, no se cae, ¿eh? O sea, os aseguro que si se pone con delicadeza, obviamente, que no quede compresión y tal, no se cae y es totalmente seguro. Y medir corriente. Bueno, pues la corriente la medimos con pinzas, ¿no? Antes utilizábamos más pinzas rígidas, afortunadamente también desde hace tiempo evolucionamos a pinzas flexibles, ¿no? Pinzas Rugosky se llama, que lo que permiten es obviamente una pinza flexible, a veces ponerla en según qué embarrados, en según qué mazo de cables será prácticamente imposible, ¿no? Josep, una pregunta, tú que tienes más práctica, ¿qué recomiendas para esta promoción que decía? ¿La Rugosky o la rígida? A ver, yo para la promoción recomendaría la Rugosky, Vale, pero la rígida recomendaría lo que os iba a enseñar ahora, que sería un juego de pinzas rígidas de 5 amperios. Vale. Os lo iba a comentar. Vale, ¿y la Rugosky, las de 45 o las de 80? Yo la que utilizo es esta, que es la de 80. La de 80, perfecto. Vale, tomo Claro, nota. eso es el diámetro, lo que se refiere... No, Vale, no, tú tienes más experiencia que yo en campo. Perfecto. No, esto es 45, perdona. Sí, no, perdona, 45, 80 es más grande, sí. Bueno, pondremos las dos y eso ya está. Que cada uno elige dependiendo de su tipología de cliente. Sí, o sea, obviamente depende, ¿no? Esto al final lo que tiene que hacer es abrazar, ya sea el embarrado o ya sea el haz de cables, ¿no? Entonces, son pinzas mucho más fáciles de instalar. Importante es la pinza. Josep, una cosa, tenemos que ir ya un poco rápido, Sí, pero Jonathan, dos cosas. Confírmame de que estás apuntando toda la gente que nos está pidiendo que le hagamos llegar la promoción, no sea que no se te grabe el chat como había pasado alguna vez. Y luego otra cosa, Jonathan, hay mucha gente que nos está pidiendo formación. Vamos a hacer una cosa, tanto los que los habéis adquirido, porque dicen algunos que ya lo han adquirido a nuestras sesiones, como los que lo adquieran, y es un ofrecimiento que me ha hecho Jonathan. Jonathan, enviar un email a circutor.com, comunicación@circutor.com, y entonces Jonathan os enviará una formación, hará una formación online de cómo funciona también el MyBox para que le podáis sacar todo al partido. Bueno, Jonathan o tú, Josep, ya lo habléis entre vosotros.
Ya lo Ya lo habláis. habláis. Sí, estaba en el chat, sí, no os preocupéis, os acabo de poner el correo de comunicación @ y visto que muchos nos preguntáis y tenéis dudas, los estoy leyendo, algunos os he contestado y proponemos esto, ya os mandaremos, si nos mandáis ese correillo, haré una propuesta de formación, nos conectamos y os enseñamos todo, cómo conectarlo, cómo funciona. Podríamos hacer la conjunta. Yo tengo más práctica a nivel de lo que es instalación y tal. Tú tienes más práctica a nivel de instalaciones y podríamos hacer la conjunta. No hay problema. Ya montamos algo, sobre todo los que lo tengáis o lo vais a adquirir, pues nos avisáis y lo... Pues perfecto, pues con el curso regalamos la formación online. Oye, una cosita, me sale la vena del marketing, ¿no? Oye, una cosita, Jonathan, ¿me confirmas que estás apuntando el chorreo de gente que nos está pidiendo la oferta? No, lo estoy... sí, es broma. Sí, no te preocupes, todo está apuntado. Vale. Si alguien no la recibe, igualmente, que nos envíe un email, esperamos no descuidarnos a ninguno, que nos envíe un email a comunicación@circutor.com. Preguntan.eso.com.com. Oye, venga, que te entretenemos. No, rápido, como vamos a hacer el curso de formación, iré más rápido porque os iba a enseñar pantallas y tal, no lo voy a hacer, pero 2 o 3 cosas, pues también, bueno, a tener en cuenta. Mira, en las pinzas siempre vais a ver, no sé si se ve ahí una flecha, no sé si veis una flecha, sí, ¿no? Sí, se ve en la descripción. La flecha, en todas las pinzas, indica el sentido de la corriente. O sea, la flecha, digamos, indica hacia dónde va la corriente. La corriente normalmente va hacia el receptor, ¿no? Excepto que sea una generación. Importante respetarlo. ¿Por qué? Porque de esta manera estamos midiendo correctamente también el sentido de la potencia, ¿no? Si lo ponemos al revés, es lo típico que nos pasa a veces, que nos salen potencias negativas. Si pasa, no. Lo importante es comprobarlo, no pasa nada. Con el equipo lo podemos cambiar, ya no hace falta, ¿no? Luego, si hacemos el cursillo, lo enseñaremos. Es muy sencillo. Ya no hace falta volver a abrir las pinzas, cambiarlas y tal. Directamente, con la programación muy sencilla en la aplicación, le dices, bueno, pues esta pinza está al revés. O incluso si te has equivocado y has puesto, que también a veces es fácil, en un cuadro a veces no es tan sencillo identificarlo, ¿no? Pues si has puesto la pinza de la fase de corriente 1 con la tensión de la fase 2, ¿no? Pues también todo esto se puede directamente corregir. Y lo que os quería comentar también es el tema de las pinzas rígidas. Para medidas grandes, vuelvo a repetir, obviamente si alguien ya tiene una pinza de 2000/5, 1000/5, 500/5, rígida, obviamente la puede seguir utilizando, ¿no? Pero si tiene que adquirir alguna, las flexibles son obviamente mucho más versátiles y mucho más adaptables a cualquier tipo de instalación. Y en cuanto a las rígidas, pues una pinza perimétrica rígida. Esta es pequeñita. Pequeñita porque es 5. Es un modelo antiguo, ¿eh? Ahora el modelo es un poco diferente, pero bueno, básicamente es lo mismo. 5. ¿Qué quiere decir 5? Que es una pinza de 5 amperios, o sea, es una relación 5/5. ¿No? La conexión sería exactamente igual, muy sencillo, ¿no? Esto la conexión sin ningún tipo de adaptador ni nada, ¿no? Directamente lo instalas y listo, ¿no? En el canal. Entonces, ¿por qué son muy interesantes estas pinzas? Y yo, por ejemplo, las utilizo muchísimo. Porque siempre que uno pueda utilizar los transformadores /5 ya existentes en la instalación, por ejemplo, lo típico que vas a un cuadro y ya hay un analizador de redes, ¿no? Y lo normal es que tengas 3 transformadores, o incluso 4 si miras el neutro, /5. Puede ser /1, lo normal es /5 en la gran mayoría de los casos, ¿no? Utilizas estas pinzas directamente en el secundario del transformador. Lo único que tienes que tener en cuenta, de nuevo, es el sentido de la corriente, ¿no? También aquí, si os lo enseño, veréis que hay una... aquí veréis que hay una flecha, ¿no? 3 cuartos de lo mismo. Vigilar el sentido de la corriente de los bornes S1, S2 de cada transformador y medir directamente en los transformadores. Es muchísimo más directo y muchísimo más seguro, sobre todo en seguridad. Al final no tienes que meter las manos, que a veces es complicado. Tienes allí, lo mides. ¿Qué haces? Conviertes la señal 5 amperios, ¿no? El secundario de 5 amperios en una señal de 5 amperios proporcional, obviamente, que es capaz de ser leída por el MAIVO. Lo único que tienes que tener en cuenta, programar el primario. Entonces, directamente con la app, vas a la pantalla y te conectas y le dices, bueno, pues aquí, si el transformador es un 800/5, pues simplemente tengo que poner relación 800. Y directamente tienes la medida. Y es una manera, vuelvo a repetir, yo las pinzas flexibles las utilizo exclusivamente cuando no me queda más remedio, cuando obviamente tengo que ponerlas. Cualquier analizador, cualquier transformador que exista,
¿Nos quieres enseñar algo más de MyBox o pasamos a ver los casos? Pues pasa a los casos prácticos, deja la programación y todo eso, como haremos un curso, pásalo, porque si no nos vamos a ir de tiempo. Sí, disculpad. Tenía unos cuantos casos prácticos, están puestas en la presentación, luego lo veréis, así no abro de nuevo la presentación y no hace falta, pero básicamente los casos prácticos lo que vamos a ver son temas relacionados con consumos innecesarios. Por ejemplo, el primero será de un consumo innecesario, un consumo en horas no productivas. Pues explica uno y ponlo y luego vale, perfecto. ¿Qué tiene? Hay 3, ¿no? Al final has puesto 3. Sí. Perfecto. Pues venga, mientras vas abriendo tú, venga, los explico yo. Consumos innecesarios, recuerdo que me dijiste, si no me corriges, potencia contratada excesiva, ¿no? Una recomendación de reducir potencia. Correcto. Y otro que era al contrario, que se excedía de la potencia contratada, ¿no? Correcto. Vale. Y también había algún error de periodos o algo así, ¿no? Sí. Vale, ahora pues venga, nos comentas. En este abriendo el archivo. Espera, un momento. ¿Por cuál empiezas? Por el de los consumos innecesarios. Vale. A ver. Insisto, si alguien se nos queda de enviarle la oferta, nos envías un email a comunicación, a comunicación@circutor.com, porque a veces han llegado tantos emails que no sé yo si a Jonathan se le habrá descuidado alguno. A ver. ¿Se ve? Sí, perfecto. Vale, pues aquí hemos abierto uno. Siempre lo digo, yo te estoy utilizando el programa de gestión el Power Vision, que es el software para gestión de los datos de los analizadores de red de Circutor, la versión antigua. Yo soy antiguo y me siento más cómodo con esto. Tenemos una versión mucho más moderna, mucho más visualmente más potente, ¿no? Más Windows 10 que no esta, que es más Windows XP, ¿no? Cuando yo haga la formación, yo sé, ya lo haremos con Power Vision Plus, no os preocupéis. Vale, así aprendo también yo, ya aprovecho. No, bromas aparte, son dos softwares intuitivos, muy sencillos, que eso también es importante. Uno de los miedos que a veces tiene la gente es decir, que el software me lío. Aquí veréis que es sencillo. Obviamente tienes que aprender. Una vez que coges el truquillo, es muy sencillo hacer capturas de pantalla, preparar informes y sobre todo llegar a conclusiones, ¿no? Entonces, pues tengo abierto el fichero, lo iríamos a gráficas. Siempre lo que hago es abrir tensiones y corrientes, ¿no? Esto ya los que asistieron a la otra ola. No sé, yo casi que vayas directo a las potencias, ¿no? Sí, vamos directo a las potencias. Explica el por qué hables tensiones y corrientes. Siempre es bueno abrir tensiones y corrientes por dos cosas. Primero, aunque ya hayamos hecho las mediciones, obviamente, yo la tensión de la red, obviamente, la voy a saber. Pero es bueno ver niveles de tensión, desequilibrios de tensión. Con las corrientes, 3/4 de lo mismo. Si están desequilibradas, qué nivel hay. Y sobre todo también es importante ver la influencia, ¿no? La influencia de la corriente en la tensión. Si cuando hay picos de corriente hay bajadas de tensión. O sea, todos esos son datos que también nos van a proporcionar información, no en este caso a nivel de potencia, pero sí por ejemplo, a nivel de determinar una batería de condensadores, si tiene que llevar filtros, si no tiene que llevar filtros. Entonces, como no cuesta nada, el primer pantallazo siempre, las 3 tensiones, ¿no? Si son simples, mejor, ¿no? También otra recomendación, siempre que sea una red de 4 hilos y tengamos neutro, mejor conectar el neutro. Sin el neutro también el analizador funciona, pero si conectamos el neutro tenemos una referencia real de neutro y las 3 tensiones y las 3 corrientes, hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí vamos a ir rápido, que si no se me come el tiempo. Nos vamos a ir a las potencias. Perdón, por ir demasiado rápido. Potencia activa, veis aquí, trifásica, ¿no? Es una instalación bastante equilibrada, ¿no? Tanto no hace falta fase a fase. Normalmente, además, si hablamos de consumo, siempre lo que nos interesa son potencias o energías, obviamente, trifásicas, que son las que totalizan los contadores, ¿no? Y abriremos también la inductiva. Bueno, porque ya de paseo comprobamos realmente si hay algún problema a nivel de poca compensación, ¿no? También es otro de los aspectos, obviamente, como he comentado al principio, importantes, ¿no? En toda la auditoría, porque ahí sí que directamente tenemos un ahorro, no sé si existen penalizaciones. Entonces, aquí abajo vemos los KVRs, esto es la potencia inductiva, los valores son muy bajos, 1,5 contra 50, incluso aunque sean estos momentos bajos, son muy bajos, por tanto, esta es una instalación o que bien tienen cargas que no son inductivas, o probablemente que tenga una batería de condensadores. Probablemente sea eso, ¿no? Pero aquí lo interesante de ver es esta parte de aquí, ¿no? Digamos, esto es un sábado. Vamos a hacer un zoom de aquí.
Esto es aquí un trozo que se ha comido, no le hagáis caso, ¿no? Esto es un viernes, ¿no? Un viernes sobre las 6 empieza a bajar la jornada. Quiero recordar, porque las mediciones estas no las he hecho yo, pero quiero recordar que el compañero que las hacía me explicaba que aparte bueno, se veía como el viernes acababa la jornada laboral a las 9, pero que era curioso porque teóricamente la jornada laboral tenía que llegar hasta las 9, que había un poco antes ya empezaba a bajar, ¿no? Pero bueno, ¿no? Se puede ver que un poquito antes ya empezaban a parar máquinas. Bueno, eso, anécdota, ¿no? Pero vemos, por ejemplo, que durante todo el sábado, durante el día del sábado, ¿no? Y luego tenemos un consumo por la noche tenemos un consumo además bastante significativo, ¿no? Tenemos como unos 25 kilovatios, 20-25. A partir de las 9 baja y seguimos teniendo un consumo bastante remanente, ¿no? Del orden de 15 kilovatios, ¿no? Y luego, si veis, ¿no? Esto sería la noche del sábado, la noche del sábado, el día del sábado, la noche del domingo, el día del domingo, y luego empieza otra vez a subir, y esto ya sería otra vez el lunes. Aquí, esto ya sería la noche del lunes y el lunes, y vuelve más o menos lo normal. ¿Qué sucede aquí? Pues que tenemos unos consumos innecesarios, como vemos aquí. Estamos determinando, si hacemos un zoom, estos consumos, ¿por qué pueden estarse produciendo? Pues durante la noche, iluminación. Si os fijáis, este salto este salto de aquí hasta aquí, ¿no? Esto es, sin duda, iluminación. El sistema de iluminación que se queda conectado. Durante el día se desconecta, pero aún así queda un remanente importante, unos 15 kilovatios. Probablemente haya compresores, haya grupos de presión, haya ventilación. Bueno, pues aquí lo que se determinó, que se determinó, pues obviamente un ajuste de lo que son los sistemas de iluminación y también de sistemas de ventilación o de otras cargas que no tengan. Intentar quedarse únicamente con las imprescindibles, ¿no? De tal manera que de un consumo de unos 20-25 kilovatios, pues se bajó del orden a unos 5 kilovatios. Uno puede decir, es poco, total, entonces estás ahorrando 20 kilovatios, pero es que son 20 kilovatios durante muchas horas, o sea, todos los fines de semana y todas las noches. Eso son, como he hecho números, unos 7.000 kilovatios hora. 7.000 kilovatios hora, dependiendo de la tarifa que sea, pueden ser 500 euros al mes. Claro, para una instalación pequeña, porque aquí veis que la potencia era pequeña, o sea, no es una gran instalación, ¿no? Una instalación, pues, un consumo de 50 kilovatios. Estamos hablando de un ahorro potencial de unos 500 euros al mes, ¿no? Más de 6.000 euros al año. Obviamente es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Y este sería, pues, la determinación de lo que sería, pues eso, consumos innecesarios. Que hay muchos más de los que la gente se piensa. Es muy importante porque, vuelvo a repetir, no lo controlamos, no lo medimos, se quedan máquinas o sistemas conectados. Bueno, se queda algo conectado, no pasa nada. No pasa nada una hora. Pueden suponer más de la mitad de las horas de un mes o los fines de semana, ¿no? Por tanto, punto importante siempre a tener en cuenta, detección de consumos innecesarios, ¿no? Paso al siguiente ejemplo. A ver, que ahora me sale aquí el chat. Aquí. El siguiente que vas a abrir, que es el que tenía exceso de potencia o contratado. O... No, el siguiente era... Ves abriendo. Sí, que tenía exceso de potencia contratada, efectivamente. Vale. Esto, si no me equivoco, era un restaurante en un polígono. Era un restaurante en un polígono industrial, sí, correcto. A ver, si me dais aquí. Ajuste de potencia contratada. Sí. Este era un restaurante bastante grande, ¿no? En un polígono industrial. Entonces, si vamos directamente a mirar las potencias, a ver, potencia activa, trifásica, potencia inductiva, trifásica. ¿No? ¿Qué vemos? Aquí veis que el periodo es bastante largo, es una semana y algo, ¿no? ¿Qué vemos? Vemos primero lo que os comentaba de la línea base, ¿no? Recordáis que la línea base era el perfil de consumo, ¿no? Aquí, si os fijáis, el perfil es muy similar, ¿no? Aquí tenemos un día, aquí tenemos otro día, el sábado que solo trabajan hasta mediodía, más o menos, ¿no? Si tenemos un zoom, luego el lunes vuelven, ¿no? Y si veis, bueno, pues esto es un claro ejemplo, por ejemplo, de la línea base. Esto quiere decir que el consumo, realmente el perfil de consumo se mantiene muy estable. Por tanto, podemos considerar como un perfil de consumo estándar de esa instalación, ¿no? Entonces, observamos aquí, por ejemplo, si hacemos un zoom. Vamos a hacer un zoom de un día. Si os fijáis, podemos coger cualquier día porque son muy repetitivos, ¿no? Pero vamos a hacer
un zoom y vemos que a nivel de reactiva obviamente está bien compensada. Es una instalación pequeñita y está bien compensada porque los valores son muy bajos, ¿no? Nos vamos a ir a esto es el jueves. Es un jueves, sí, ¿no? ¿Qué vemos? ¿No? Empiezan a las 6 de la mañana, hay un pico de potencia y luego se estabiliza, ¿no? Más o menos hasta las 11, más o menos que deben cerrar, ¿no? Sí, justo a las 11. ¡Bum! Y se cierra de golpe. Bueno, ¿qué se observó aquí? Este restaurante, por ejemplo, tenía 50 kilovatios de potencia contratada. Obviamente, 50 kilovatios de potencia contratada están muy por encima de la potencia demandada. Esto, y perdona que no lo he dicho, estos son periodos de 15 minutos. Esto, me pongo aquí, veis aquí abajo 7.30, ¿no? 7.45, 8. O sea, aquí se ha hecho un estudio en periodos de 15 minutos que comento que a nivel de lo que son análisis de consumos es el más aconsejable, ¿no? Entonces aquí, porque directamente tenemos lo que vería el maxímetro, esto sería la integración, lo que vería el maxímetro, exactamente lo mismo, ¿no? Entonces, ¿qué se planteó aquí? Se plantearon primero dos opciones. Reducir la potencia contratada, ¿no? Pero ¿hasta dónde? Bueno, pues quiero recordar que fueron 25. Pero incluso, ¿qué se hizo también para intentar evitar que pudiesen haber exceso? Porque uno dice, ostras, 25 está justito y tal. Si os fijáis el perfil, ¿cuál es el típico perfil de que llegan los operarios a las 6 de la mañana y lo conecto todo de golpe? ¡Pum! Hasta arriba. Conecto la climatización, conecto las planchas, pongo en marcha todo, la iluminación, todo de golpe. Con lo cual tengo durante un momento todo conectado y luego así que empieza poco a bajar. Bueno, pues ¿qué se determinó también? Montar un protocolo. En este caso no hace falta sistemas de control. Puede haber sistemas de control de exceso de carga más sofisticados, obviamente. Aquí era tan sencillo como, bueno, pues crear un protocolo y decir, oye, cuando lleguéis por la mañana no lo encendáis todo de golpe. Pues encendéis esto, dejáis de esperar un rato, ¿no? Crea como un horario de ir conectando. ¿Con eso qué hacemos? Bueno, pues repartimos, ¿no? Aplanamos, ¿no? Hacemos más plana la curva de demanda, que también es algo interesante siempre a buscar. ¿Por qué? Porque así tenemos un margen a la potencia contratada y no tenemos el riesgo de que por un pico pues, cedamos y podemos efectuar una reducción de la potencia contratada con seguridad de que no voy a exceder y además pues obteniendo un beneficio importante en estas instalaciones con potencias contratadas tan altas. Puede darse la paradoja que los términos de potencia supongan incluso más cargo que el propio consumo de energético. Y no estoy exagerando, a veces lo hemos visto, ¿no? Por tanto, importante, pues en este caso, determinar e intentar ajustar al máximo la potencia contratada con la seguridad siempre, ¿no? Obviamente siempre hay que estar seguro, que es el proceso, lo que os comentaba, ¿no? Realmente está así, está todo. Josep, ¿nos enseñas el último? Avanzamos, que ya vamos el cuartito de hora pasados y habría que... Y el último era un caso al revés. En este caso había excesos. En el último lo que sucedió... A ver, es que la grabación no se efectuó en periodos de 15 minutos, sino que se efectuó en periodos, de un minuto, con lo cual aquí llegar a conclusiones, pues se hizo un poco más complicado. Se puede llegar igual, ¿eh? Están llamando, no hagáis caso. Bueno, aquí vemos una medición. ¿Qué volvemos a ver? Pues un perfil de carga también bastante repetitivo, ¿no? Una línea base bastante repetitiva. ¿Qué sucedía aquí? Tenían una potencia contratada del orden de unos 400 kilovatios y tenían excesos. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a un día, ¿no? Vamos a este primero. Este día, ¿no? Más o menos un día entero, como veis. Si nos fijásemos, si hiciésemos un zoom aquí, vuelvo a repetir, es cada minuto, pero realmente, si hiciésemos un zoom aquí, veríamos que el promedio, ¿no? Si vamos promediando, pues estamos por encima de los 400 kilovatios, aunque tengamos bajadas, ¿no? Un promedio de 15 minutos, por ejemplo, ya en este primero que hemos puesto, determinaría un consumo de maxímetro por encima de los 400 kilovatios. ¿Qué se propuso? Una potencia contratada de 500. ¿Por qué no 520, 540? O incluso un poco más, porque incluso hay alguna punta un poco más alta por aquí, ¿no? Bueno, pues porque, ¿no? Porque por el perfil, ¿no? El promedio, lástima, lo que comento, lástima no tener los 15 minutos, pero por el promedio vemos
que no pasa nada. Sí que tengo 550, tengo 540, pero realmente el promedio de 15 minutos queda por debajo de los 500 kilovatios. Por tanto, lo que se le propuso fue una potencia contratada de 500 kilovatios. Y también lo que se le propuso, volviendo al perfil, es un consumo, como podéis ver, es un consumo nocturno. Básicamente es una empresa que trabaja por las noches. ¿Ves aquí, no? Sigue a las 12, las 3, las 6 de la mañana. Y luego, a partir de las 9 hasta las 12 tiene un consumo y luego por la tarde prácticamente no tiene consumo. ¿Qué sucedía aquí también? Pues lo que sucede en muchas instalaciones, que cuando tú haces la contratación, contratas las 3 potencias, ¿no? Si es un periodo 3 o las 6, ¿no? Si es un periodo de 6, contratas todas las potencias contratadas por el mismo valor. Entonces estás pagando potencias contratadas en periodos donde no los necesitas a un precio elevado. Aquí también lo que se les propuso fue decir, bueno, pues en estos periodos de aquí, analizándolo, obviamente baja la potencia contratada ajustándola realmente a tu perfil de consumo, ¿no? Por tanto, aquí, por un lado, aumentamos la potencia contratada del periodo realmente donde estábamos teniendo exceso, pero en cambio reducimos la potencia contratada de los otros periodos ajustándola, con lo cual, al final lo que consigues con un análisis, en este caso, semanal, comprobando que realmente la curva, la línea base es bastante similar, con lo cual estamos seguros que nos da una seguridad de que realmente las propuestas que podamos hacer en cuanto a fijar, ¿no? Las potencias contratadas son seguras, ¿no? Y un poco iba por aquí. Y ya está, Vicente. Vale, pues oye, perfecto, bien, casi un cuarto de hora, el cuarto de hora de rigor. Bueno, una lástima de que no hayas podido enseñar un poquito las pantallas, pero yo creo que oye, mira, si quieres por la diapositiva y nada, enseñas aunque sea la de portada, ¿no? Para que se vea cómo trabaja la app, mientras nos vamos despidiendo. Ha habido muchísimas preguntas, pero yo sé que Jonathan ha estado ahí respondiéndolas todas. Además, Jonathan, esto es un crack también, o sea que no hay problema. Sí, está respondiendo todas. Así que mira, si no hablo porque sigo contestando, al final hablo. Vale, nos pones la presentación, vemos la diapositiva de la configuración de la app. Una cosa, creo que nos has dicho que también está a la nube, ¿no? Toda la información que la sube a la nube, ¿no? Sí. Dijiste, vale. Yo también he estado respondiendo a alguna pregunta y quizás ahí donde me he ido. Perfecto. A ver. Un momento, disculpad. Ahí, ahora. A ver. Y vuelvo a compartir. Disculpad, no he tenido que salir. Venga, perfecto, nada, si enseñas. ¿Se ve ahora? Sí, nada, nos explicas un poco, nada, es esta pantalla y alguna visualización. Sí, o sea, estas serían las pantallas de configuración, ¿no? Esto es lo que tendrías, ¿no? Desde aquí, pues esto es lo que tendrías en. Entonces, ¿qué podemos hacer? Configurarlo todo, ¿no? Pues, por ejemplo, configuración de la instalación, ¿no? Pinzas de corriente, las secuencias de fases, lo que os comentaba, por ejemplo, de variar la secuencia de fases, ¿no? O sea, pues la 1 no coincide con la 2 o la pinza está al revés, ¿no? Incluso eventos de calidad, no entraremos, pero incluso podemos programar eventos de calidad, podemos programar huecos, interrupciones y sobretensiones. Podemos programar también alarmas. Podemos programar una alarma asociada a cualquier de los parámetros, de tal manera que nos envíe o que quede registrada, que cierre un relé, pues también dispone de una salida, o incluso que nos envíe un SMS. Y un SMS, pues diciendo, ha ocurrido esta alarma, ¿no? O un cambio de estado también, ¿no? SMS no lo sé, email. Jonathan, SMS o email, ¿no? Creo. Email. Sí, email. Sí, perdón. Email, sí. Como he dicho que soy antiguo... Eres antiguo, es el SMS. Sí, como he dicho que soy antiguo, me queda el SMS. Disculpar, un email. Nada, tipo de los primarios, por ejemplo, importante también, ¿no? Los primarios de tensión y el secundario de tensión. Podemos hacer mediciones en media tensión, ¿no? Es un tema que a veces la gente lo ve como un poco así. No, es muy sencillo. O sea, medición de media tensión, lo único que necesitamos es tener secundarios de tensión. Obviamente no vamos a poderle conectar 25 kilovoltios de golpe, ¿no? Pero bueno, si disponemos del transformador 25/110, por ejemplo, pues efectuamos la medida en 110, le programamos un primario 25 kilovoltios, un secundario 110 voltios y directamente tenemos medidas en media tensión. Es exactamente igual que en baja, simplemente que en este caso la tensión obviamente no puede ser directa. La tensión puede ser directa hasta 1000 voltios. A partir de 1000 voltios necesitamos un transformador. Se programaría, por ejemplo, aquí todo muy sencillo con la aplicación, ¿no? Directamente desde aquí, muy intuitivo. Luego si hacemos el curso lo veréis, ¿no? Puede parecer... Pasa solo ya a las pantallas de visualización un poco. Entonces,
Por ejemplo, en las pantallas de visualización, ¿qué podría tener? Pues si lo tengo así, ¿no? Pues podría ver, por ejemplo, en este caso, las tres corrientes, ¿no? Y si quiero ver otra cosa, ¿qué haría, Vicente? Va, ¿qué haría? Que esto es fácil. Esta ya me la sé, ¿eh? Irte arriba al filtro, ¿no? Si quieres ver corrientes, estamos acostumbrados, ¿no? Digamos, es intuitivo, pero esta sí que me la sabía. Por eso vamos al filtro y decimos, bueno, pues queremos ver las tres potencias, queremos y abajo. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo giro? Directamente con girar la pantalla, que lo veo así, puedo ver históricos. Entonces, directamente podría, con el dedo me iría desplazando, de acuerdo de lo mismo, de los tres parámetros que yo quiera, y puedo ver los históricos que quedan registrados en el equipo, ¿no? ¿Qué más puedo ver? Pues todas estas pantallas que veis aquí, no solo quedarnos con los típicos valores, puedo tener todo. Tenemos pantallas, por ejemplo, de armónicos, con su tabla de descomposición, para de una manera directa, ¿no? Cuando estoy probando, ver, ostras, estoy probando una batería de condensadores, ¿hay amplificación? ¿Hay amplificación? Estoy midiendo un variador de velocidad, ¿qué espectro armónico tengo? Obviamente todo esto queda registrado y luego lo puedo analizar con tranquilidad en casa, ¿no? O en el despacho, ¿no? Pero obviamente también la visión directa, ¿no? Para tener realmente, a veces es interesante decir, ¿vale la pena seguir? No, pum, hoy no hay armónico, ya no mido más, ¿no? Es interesante, ¿no? Las formas de onda, 3/4 de lo mismo. Los fasores, ¿no? Que no dejan de ser los vectores de las tres tensiones y las tres corrientes. Los fasores, por ejemplo, va muy bien de manera directa. Si has puesto una pinza al revés, pues por ejemplo, este fasor de intensidad estaría así. En lugar de estar en fase con él, estaría a 180 grados. Lo veríamos aquí. Pues enseguida es muy rápido ver qué pinza está al revés. O si las tensiones no las viésemos, por ejemplo, equilibradas, ¿no? Podemos ver desequilibrios de tensión, podemos ver secuencia de fases también, si la secuencia es correcta o no es correcta, ¿no? Y luego todo el tema de lo que serían los históricos, ¿no? En este caso, por ejemplo, vemos un fallo en un hueco de tensión, ¿no? Con la captura física, ¿no? Vemos que estaba la tensión, ¡pum! Y de golpe y porrazo, pues ha habido un hueco o una interrupción, ¿no? Todo eso directamente desde la app, ¿no? Y ya está, sería todo, Vicente. Oye, Josep, pues muchísimas gracias.